hasta que la lleve. Allá vienen los llaneros sobre la costa del monte y sale uno al galope como atajando un novillo. Le echa duro el... Los cantos de trabajo de llano al parecer nacen en el momento en que los ganados ingresan a estos territorios. El hombre llanero se hace hombre llanero por necesidad, gracias a que el trabajo lo exigía. Llega el ganado, tenían que manejar estos ganados. El hombre aprende a manejar los caballos, a manejar las reses se mañosean, se van a las cimarroneras. El hombre llanero comienza a trabajar y se hace el buen llanero. Los cantos por obligación van ligados a la ganadería, ya sea en el corral o sea en la sabana. Por historia sabemos de que los cantos siempre se utilizaron en su debido momento. Y así vinimos de generación en generación ese conocimiento de manos de uno y del otro, hasta que un día cualquiera el Ministerio de Cultura se interesa en declarar patrimonio nacional con urgencia manifiesta, porque entendieron de que los cantos de trabajo de llano desaparecerían muy pronto. Los portadores, sabedores y conocedores del oficio se estaban muriendo de viejos y ya el joven no le interesaba hacer esos cantos. El ministerio hace la investigación juiciosamente a través de fundaciones como Erigay, como Sirpa, y es así como al cabo de varios años de un trabajo de investigación que se hizo por todos los departamentos llaneros, por todos los caseríos, veredas, fundaciones, fundos y atos, se llega a hacer un análisis, se crea un proyecto y el ministerio avala este proyecto y con eso se da reconocimiento como patrimonio nacional. Ya ellos definen claramente 4 variantes dentro de los cantos: cantos de ordeño, cantos de arreo o cantos de cabrestero y cantos de vela, al igual que silbidos, gritos, japeos o llamados de domesticación. Cabe de resaltar que en ese trabajo juicioso una de las personas más interesadas en su momento es la hoy viceministra de Cultura, Adriana Molano, a quien le agradecemos mucho los llaneros y que hoy la felicitamos por el cargo que desempeña en este momento. Luego seguimos trabajando. Yo desde que se inició ese proceso de investigación estuve acompañando al ministerio. Iniciamos algunos muy pocos, realmente fuimos pocos los que iniciamos ese trabajo y somos muy pocos los que aún sobrevivimos. Hay mucha gente en este momento, pero gente que se ha ido uniendo a la causa poco a poco. Luego nos reunimos, la convocatoria que hace el ministerio en la ciudad de Yopal. Estuvimos reunidos los portadores de Casanare, Michada, Meta y Arauca con la Delegación de Cultura de Venezuela. Se crea el documento, se unifican criterios y se solicita a la UNESCO se dé la declaración se incluya dentro de la lista de manifestaciones de patrimonio inmaterial. Se hace todo lo que la UNESCO exige, el ministerio juiciosamente sigue su trabajo y al cabo de unos años tenemos el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ese fue el trabajo en el cual tuvieron tiempo incluso de redactar, discutir y aprobar el Plan Especial de Salvaguarda, que es el PES, que es, digamos, una especie de ley por la cual nos regimos los portadores. Es así que el ministerio recupera, realza, promociona y divulga
los cantos de trabajo de llano a nivel ya internacional. Lo que nosotros veníamos haciendo, pero que no pasábamos de ser unos cantores anónimos allá en los fundos y en los hatos, cantándole a la vaca en el momento que cuando llegábamos al ordeño, cantaba el ordeñador, le cantaba el becerrero. En los viajes y grandes trabajos de llano, en los grandes rodeos, hacíamos los cantos de arreo o cantos de cabrestero. En los grandes viajes de ganado, en las noches se hacían los cantos de vela. Se hacían lo que se llama silbos, gritos, japeos, llamados. Todo ese contexto lo hacíamos diariamente, pero no pasábamos de ser eso. Unos trabajadores que por necesidad hacíamos esos cantos, esos llamados, esos silbos, porque entendemos que los ganados se familiarizan con los cantos, con los nombres, y son más dóciles cantándoles. Tanto que en esa investigación surge una investigación que se hizo a nivel internacional a través de algunas universidades. Las vacas en el ordeño en Canadá, colocándoles música, daban más leche. Entonces eso nos muestra que no estábamos nosotros como llaneros hablando mentiras, que nosotros cantándole a la vaca era más mansa y daba más leche. Si lo hicieron esas investigaciones de esas grandes universidades, nosotros ya lo habíamos hecho acá, pero no estaba documentado, no pasaba de ser de un oficio diario. Hoy en día ese reconocimiento nos da y nos muestra que no estábamos equivocados en nuestro trabajo diario. Ser portadores en este momento de esos saberes es supremamente importante, pero más importante es el trabajo que hizo el ministerio y que nos puso ese estatus de portadores y que nos obliga a continuar mientras duren nuestros días en este llano, a conservar ese patrimonio, lo mismo que a divulgarlo, a enseñarlo, a transmitirlo y a mostrarlo en el escenario que sea. De eso se componen los cantos de trabajo de llano. Los cantos de trabajo de llano, en una de sus variantes, en este caso específicamente los cantos de cabrestero o cantos de arreo, se originan en la sabana misma, cuando vamos arriando los grandes rodeos. Según la historia dice que por ahí como que nace el contrapunteo, y es donde el cabrestero puede iniciar con el canto y le contestan los demás peones, bien sea el orejero, culatero o el que sea, pero se origina y es así como usted como cabrestero inicia un canto. Bueno, recordando aquellos tiempos cuando íbamos a cantarle al ganado con ese eco. Y el ganado se va silbando y se agila el cabrestero. Luego comienzan los cantos de todita la llanera. En la sabana nací y a la sabana regreso, porque allá quiero dejar en cualquier hueco mis huesos. De esa manera, los cantos de arreo era un vaya y venga entre los mismos peones. El uno cantaba, le respondía el otro. Lo mismo sucede cuando nos transportamos al corral. Puede cantar el ordeñador, puede cantar el becerrero, siempre cantándole a sus vacas, siempre cantándole, llamándola por el nombre dentro de la misma copla que se le está cantando. Y cuando hay varios ordeñadores, puede escucharse varias voces a la vez haciendo cantos.
Yo me acuerdo cuando mi abuela me regaló una vaquita que le colocamos el nombre Cabañuela. Y todos los días que lo ordeñábamos le cantábamos Cabañuela. Cabañuela, cabañuela, aquí yo le estoy cantando como me enseñó mi abuela, cabañuela. Ponte, ponte, cabañuela, ponte, ponte, cabañuela, que tu leche me desvela, cabañuela, cabañuela. Acabo de mirar esa vaca negra y me recuerda un canto que dice: vaca negra, noche oscura, arrímate al botalón, que con su leche se cura a mi niño el sarampión. Noche oscura, noche oscura. Uno podía continuar cantándole a esa vaca. Vaca negra, noche oscura, ahí quedas con tu becerro, que yo me voy con su leche a curar mi niño enfermo, noche oscura. De esa manera, los cantos de trabajo de llano llaman tanta importancia a nivel internacional. Donde quiera que vayan los cantos de trabajo de llano, siempre habrá curiosidad por investigar sobre ese tema. Siempre serán bien oídos, siempre mostrarán el trabajo del llanero a través de sus oficios, y esos oficios obligándolos a que sean canciones. Los cantos de ordeño, por ejemplo, que se hacen con esa suavidad, es porque necesitamos calmar el animal. Y los cantos de arreo, también los ganados se calman porque ese canto, ese grito largo, ese tañido largo, que parece más bien que fuera un lamento, lo hace sentir más seguro dentro de la madrina que saliéndose, tratándose de escapar. Es así que los llaneros siempre lo utilizaron a través del tiempo y a través de las ganaderías. Igualmente a través del corral, del ordeño. Ahí nacen los cantos de becerrero o cantos de ordeño. Hablar de otra de las variantes de los cantos de trabajo de llano es transportarnos en el tiempo, imaginarnos que estamos en una vela, en una posada, o como quieran llamar ustedes. ¿De qué se trata? Cuando el llanero viene en su viaje y tiene que pasar la noche en un determinado fundo o hato. Como los ganados, siendo tan mañosos y siempre era ganado, lo que nosotros llamamos ganado hecho, quiere decir ganado macho mayor de 3 años, ganados cogidos a soga, cimarrones de mucho peso. Estos ganados había que velarlos de noche para evitar que se barajustaran y tumbaran los corrales y se fueran. Entonces el llanero nombraban los veladores, el caporal nombraba. En este caso nos nombra a los dos. ¿De qué se trata? Él va a velar de 6 de la tarde a 6 de la noche. Y yo voy a velar de 12 de la noche a 4 de la mañana más o menos, que a esto se le llamaba ¿qué? La madrugada. La madrugada, la primer parte de la noche. La prima. La prima. Entonces, cada cosa tiene su nombre. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? De dónde nacen los nombres. Y era así que el llanero, podían haber 2 o 3 veladores por prima o por madrugada. En este caso estamos hablando de los dos. Entonces, los cantos era cantar cualquier cosa, era entretener el ganado, era no dejarlo dormir. Allí le silbábamos, le golpeábamos con el mandador las trancas, le dábamos vuelta al corral. Estábamos continuamente haciéndole con lo que llamamos bulla al ganado para que el ganado no se durmiera y en una despertar con cualquier ruido se barajustara. Y el llanero inventaba cantar a cualquier tema, pero habían cantos específicos donde allí, por ejemplo, gritar tampoco era el cuento de gritar porque podía asustar el ganado.
demasiado suave los cantos, pues el ganado con el rumor que produce en el corral, pues tampoco, o sea, era un término medio de los cantos, y es así que un velador podía hacer este canto. Con esta luz clarita y yo en el corral velando, no te afanes, ganadito, que lo estoy acompañando, ganadito. No te afanes, que ya viene amaneciendo, vienen los claros del día y el sol ya viene saliendo, ganadito. Otro podía decir: cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí, sola quedó la sabana, acordándose de mí. Ese era la parte de los cantos de vela. Pero falta una variante que reúne un resto de manifestación. ¿De qué se trataba? Cantos, silbidos, gritos y japeos o llamados de domesticación. Es así que muchas personas, para reunir ese ganado que está ahí, puede llamarlo. Le da al tabique golpes y comienza a decirle ton, 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 ton. Y el ganado responde. Mire, así como respondieron los becerros, así responde el ganado cuando tiene ganas de sal. Entonces uno lo llama y ella aprende a obedecer. Luego nos vamos a que dentro del arreo mismo, cualquiera de los que va inicia el japeo, que es los gritos. ¡Vaca! ¡Jopa! Otro ¡ja, ja, ja! Eso pertenece a los cantos, a los gritos. Y hay otra parte supremamente importante, a lo cual los ganados siempre aprendieron a obedecerle, y eran los silbidos. A lo cual cualquier otro peón continuaba. De eso se trataban los silbidos, gritos, japeos o llamado de domesticación. Así como aprendemos a llamar el ganado, aprendimos a manejar los caballos con un silbido diferente. O sencillamente llamar al perro. O sencillamente podemos llamar los marranos. Estos son llamados de domesticación que utilizan en el llano, cuando de pronto decimos a la gallina toco, 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 toco. Así mismo aprendimos a manejar todos los animales a través de los llamados, gritos y japeos. Es por eso que la UNESCO le prestó mucha atención a esta manifestación y se le dio el reconocimiento, porque encontró que lo que nosotros estábamos haciendo era el resultado de un trabajo diario que siempre lo hacíamos por una necesidad: estar en el trabajo. Le echa duro el amarillo pa' ver si el bicho voltea. Nos encontramos con estos portadores de saberes, don Hermes Romero y Gersaín Olmos, cada uno de Yopal, don Gersaín y don Hermes del municipio de Yopal. Vamos a hablar en esta tarde bonita, vamos a hablar de lo que son o que se conocen como las destrezas de los llaneros. Entonces, don Hermes, entrando en materia, cuéntenos qué actos, qué cosas se conocen como las destrezas de los llaneros. Bueno, el llanero, para hacerse llamar llanero, debe contar con la facultad y la destreza de hacer muchas cosas. El llanero debe de ser no solo un hombre a caballo,
debe ser un hombre faculto de a pie también, así como enlaza un toro, así como jinetea un caballo, así como le pone rienda a un caballo. En el corral debe de ser muy diestro, enlazando, coleando, maniando, errando, capando un toro. Y si le tocó sacarle unos ronazos, debe tener las condiciones de que tampoco se arruga para torear un toro así, esté a toda punta. Debe tener tantas destrezas que el llanero de a pie puede ser el mismo que siembra sus conucos, que tumba sus conucos en determinado momento, lo quema para tal fecha, lo siembra dependiendo de la luna, el que corta la madera para su casa, para sus cercas, de acuerdo a las fases de la luna. El mismo que conoce de colores, el mismo que conoce, identifica las señales en las orejas de las reses, el mismo que identifica si la yegua pasa corriendo recién parida y lleva un potro, sabe más o menos si es macho o es hembra. El que sale al atardecer al alero de su rancho y mira al horizonte y dice mañana llueve, mañana no llueve. El mismo que conoce los sonidos de la noche. El mismo que debe de saber manejar en un momento de dificultad, que si le tocó incluso torear un berraco bravo en la sabana, tampoco le da miedo y está acostumbrado a hacerlo. Entonces, es un sinnúmero de cosas que si ese hombre se le rompió, se le reventó el tapaojo, el bozal o el cabresto, tiene la capacidad de enseguida jalar un cuero seco, picar unas correas, hacer su tapaojo, hacer sus madrinos, su correa de cincha, agarró sus bestias, las encerró, usó unas yeguas, hizo un fiador, un cabresto, una cincha, picó un cuero, sacó una soga, una marota o una suelta, hizo el cabresto con sus respectivos nudos. El hombre llanero debe conocer mucho de nudos. Un nudo mal hecho, pues cualquiera se lo critica y con justa razón, porque siempre las cosas se llaman mal hechas porque tienen un porqué, están mal hechas. Al hacer un mal nudo da una mala garantía. Sí, una mala garantía, claro, claro. Exactamente, cómo se cagalerea una soga, cómo se reviata una soga. En fin, hay tantas cualidades que si se llegó el verano y necesita ir a coger una tapa, pues fabrique de un mismo cuero de res una parihuela, cargar la tierra, echar las tapas. Si se le dañó el agua o la bomba o lo que sea y necesita hacer un jagüey, más o menos debe tener la capacidad de pensar y saber dónde encuentra el agua más cerca para hacer el jagüey más rápido. El que conoce los ríos, el aguaje de los pescados, el que maneja su canoa, el pasero, el que pasa, el caminante que llega y pide su paso en la canoa con el sonido de su cacho y viene y le aborda su caballo, que si no encontró quien lo pasara y no quiere mojar sus cosas que lleva, pues jala el caucho y hace un bote y pasa el caño o el río boteando. Todas esas cosas debe de saber un llanero: cómo se expresa una res, cómo se compone abierto una carne, cómo se compone una cecina, un herradero, cualquier presa que se quiera componer abierto, cómo se pica los huesos para que al componer no se chinguen, no se vuelva un pedacero. El mismo que debe saber que el muchacho mensual, el primer oficio que debe hacer en el fondo o en el acto es echarle agua a la tinaja. El mismo que le debe de cantar a las vacas en el corral. El mismo que ordeñando tiene que aprender a conocer los becerros
colocarle nombre y que estos le obedezcan en su momento, el mismo que le toca cantarle al ganado en los arreos. En fin, entre tantas condiciones que debe tener el llanero, su capacidad, sus destrezas, su facultad. Aquí mi compañero Quirico les va a decir también un resto de cosas que debemos nosotros de tener en mente, y con lo cual pues nos hace que en algunas oportunidades se nos llame llanero faculto. Gracias, maestro. Por ejemplo, hay un puesto en el rodeo que es el cabrestero. Cuando se agila un rodeo, eso es una persona que sea diestra, que sepa de la materia, como dice uno. Saber que en qué momento va a parar, que el caporal le va a decir pare, o que le haga, que le eche para adelante, que le dé cuerda al rodeo. Tener esa capacidad, ese personaje, de caerle al río, porque es el que va adelante. Frente, sin saber qué peligros haya. Caerle al río y cruzarlo nadando en el caballo. Entonces es una responsabilidad, y eso cualquiera no es cabrestero, porque tiene que ser una persona completa para eso. Por ejemplo, el llanero desarrolla tanto que mira la huella de un marrano, sabe si es un capón que está gordo, ¿cierto? ¿Ah? Por la huella. Por la huella. Entonces, si mea, por ejemplo, un caballo, donde mea o orina un caballo, Si me un caballo, no una yegua. ya sabe que es un caballo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque marcó la huella. Marcó la huella Y la yegua atrás. atrás. Queda. Entonces, todo esto desarrolla uno de llanero. Por ejemplo, si usted va a edificar su casa, sabe que tiene que comenzar a estopar la palma, a rayarla. Todo eso tiene que Preparar la ser palma para hacer la casa. una persona muy diestra. Aparte O sea, de eso, lo que tiene que ver los elementos, la costilladura y todo lo sí, demás. saber que tiene que hacerle su zapatilla, ¿no, maestro? Hacerle su zapatilla que quede bien encajada en la amarrada. Todo eso lo hace el llanero con esa capacidad que el mismo trajín de la vida, la necesidad de la vida nos enseña a ser unos llaneros muy diestros, conocedores de la materia. Y gracias a estos programas tan bonitos, porque a lo menos recordamos esa vivencia, porque esa es una vivencia que se forma en una experiencia tan bonita. Me acuerdo tanto cuando los cachilaperos, los que jalaban su vaquita para la carne, conocían, ellos no iban a pelar, a tirar un lazo a una vaca flaca en lo oscuro. Saber que tenía que amarrar un bicho gordo. Sí. ¿Ah? ¿Cómo la ve usted? Esas son destrezas, ¿no? que adquieren los llaneros. Pero yo creo que estas destrezas se adquieren a través a través o por la necesidad del hombre, ¿no? Se aprende, ¿no? Se adquieren. El maestro ayer hablaba del tema, y hablábamos de ese tema ayer, que decía que conocer el becerro de la vaca cuando está en un corral, que no saben ni qué color es, pero lo conocen y tienen esa capacidad. Eso es adquirir una destreza muy grande como llanero para adquirir estos conocimientos, ¿no? Ayer se hablaba de eso. Sí, por ejemplo, no solo el llanero, las llaneras, las mujeres también tienen su parte, o juegan esa carta. Papel Por ejemplo, importante. en la cocina. ¿Ah? Hay mujeres que le ponen a un picadillo ese sazón. Venga, maestro, usted ayer decía que dentro de las destrezas de llanero también la mujer juega un papel muy importante, ¿no? Y es que la mujer, si tiene que montar a caballo, lo hace, tiene que poner una pala para limpiar una vega, lo hace, y tiene que ir al monte con un hacha a cortar un palo para leña, lo corta, si tiene que terciarse una carabina, también lo hace. Entonces se quiere decir que cuando hablamos de la destreza de los llaneros, entra también y juega un papel importante la mujer dentro de esas destrezas, ¿no? Porque la mujer también vive en el entorno y también adquiere muchas destrezas como esa, que quizás muchas veces el hombre ni las hace, ¿no? Yo pienso que la mujer es tan importante, y me atrevo a decir que la mujer es más trabajadora que el hombre dentro de los fondos y los artes. Ella ha marcado, no se le reconoce todo lo que ella hace, pero ellos dentro de sus capacidades aprenden muchas cosas. Por ejemplo, por mencionar la más sencilla de todas, viene una ganadería y le dicen: necesitamos que nos venda una cena para 15 llaneros, y son tan precisas que preparan una comida para 15 hombres
exactamente lo que necesitan para que esos 15 hombres cenen. Y queden bien comidos. Y queden bien comidos. Entonces, ahí es en lo más sencillo esa muestra de que las mujeres, aparte de todo lo que ellas deben de saber, ellas les recomiendan, por ejemplo, le voy a contar, el otro día hubo algo que me dejó sorprendido. Uno de los nuevos llaneros trabajaba en mi fundo y un vecino le pidió el favor que le amansara un caballo. Lo trajo, le dio el primer sillazo y lo desencilló. Yo se lo ayudé a pasear y llegó y de una vez se puso a bañar el caballo, el potrón. Llegó esa mujer y se paró en la puerta de la cocina y me dice: don Hermes, ay Dios mío, ¿por qué tienen que estos muchachos tirar al piso toda la costumbre que ustedes los viejos han tenido siempre? ¿Quién dijo que un potrón se baña en el primer sillazo? Entonces, al otro día llego y le digo al tipo: ese bozal le queda muy alto a ese caballo. Digo, ¿usted qué me viene a decir si el caballo lo voy a amansar a mi gusto y le voy a colocar el bozal bien alto para que engrille? Dije, jamás había oído eso. Y se lo puso casi el bozal casi al pie de los ojos. ¿Al pie del tapaojo? Sí, y empeñaba a que el caballo lo respondiera. Y ellos se aferran a eso. Sin ningún tipo de destreza, esa persona queriendo pasar por encima de lo que los sabios, De tanto conocimiento y los sabios experiencia. abuelos nos enseñaron a nosotros. Siempre lo hacían por una razón. Si vamos a paralear un tranquero, nosotros debemos de tener las condiciones de saber dónde se amarra el rejo del paral, cómo se hace y por dónde se empieza a encerrar un tranquero. ¿Por qué? Porque existe una razón. Un tranquero no se puede comenzar a abrir de la tranca de arriba hacia abajo. Y algunos pelean, no, que así se puede abrir también. No, es complicado, se enredan las trancas, ¿no? Exactamente, por esa razón, esa justa razón de que igual si se va a cerrar, es al contrario, vamos a comenzar a cerrar con la tranca de arriba. ¿Por qué? Porque si comenzamos con la de abajo, volvemos a tener el mismo enredo, el mismo enredo. Y vea, y son cosas tan simples, pero que tienen una ciencia, ¿no? Y tienen un derecho de ser Claro. y una razón de ser. Y es que es lógica del tema del tranquero del corral. Si usted arranca por encima, quitar las trancas, se arranca por debajo. Cuando usted arranca por encima se enreda. Pero si usted lo va a cerrar, tiende a arrancar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba pues también enreda. Sí, todo ese conocimiento y todas esas destrezas siempre son tenidas en cuenta por alguna razón. Por ejemplo, usted va a maniar un caballo y no es el mismo manejo de ese caballo el que se le aplica a las reses. Se manejan de una manera diferente. Usted va a capar un toro, tumba el toro, y hay quien se le tenga las patas, se tiene entre tres, ayudado con un rejo, doblado, se le echa la barra y se jala las patas hacia atrás. Pero si no tiene en ese momento un rejo, pues sencillamente un hombre se baja y le agarra la pata, se sienta en el piso, le abraza la pata y con la otra se le pega ya y se que se sostiene. Ya tiene que tener esa destreza de sostener la fuerza del toro al tirar la patada y lo inmoviliza sin ningún cosas tan fáciles, tan prácticas, que en algún momento tiene uno que hacerlas. Sí. Maestro, así como cuando usted amarra un animal, por ejemplo, no hay, que le tocó lazar varios, que reventaron varios y tocó que amarrarlos, uno le echa la manera de cachilapero aquí al cacho, la mano, y esa bicha de ahí no se va el animal, ahí lo encuentra. Por ejemplo, nosotros desarrollamos de llanero que si por ejemplo capamos un caballo, se nos hinchó porque tiene el pémpano de sangre ahí, ya sabemos que tenemos que galopearlo Que bote la sangre. para que bote el pémpano. Y si el capullo que llamamos está hinchado, este caballo se da, no, de una vez toca sería así. Berraco es conocimiento y en sí son esas grandes destrezas que adquieren los llaneros, ya sea porque se la transmitieron
sus padres o vivió con el abuelo y el abuelo le enseñó, o hay mucha gente que aprende solo mirando, que le da pena preguntar y aprende solo mirando y adquiere este tipo de destreza? Yo creo, maestro, que todo esto se aprendía porque no había ahorita ese embolate que hay mucha en la tecnología, entonces las personas se embolatan ese cambio de vida y uno crecía ya en la sabana y se formaba en todas estas actividades. Por ejemplo, digamos este ejemplo, usted vivía a la orilla del río, sabía cuando venía el pescado, ¿cierto? Conocía el pescado. Yo distinguí un señor de allá del Besia que se sabía qué pescado iba. Ah, conocía por el sonido, aguaje. Por el aguaje con el pescado. Ah, mucho de desarrollar, ¿cierto? Sí. Bueno, maestro Gersaín Olmos y don Hermes Romero, agradecerle muchísimo de antemano al Ministerio de la Cultura por darnos la oportunidad de expresar, pero también dejar una enseñanza a estas nuevas generaciones que vienen con tanta fuerza y tanto auge, ¿no? Y que seguramente se encuentran en el momento en que tienen sed, o existe la sed de aprendizaje, de aprender estas costumbres y prácticas de nuestra cultura llanera. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los maestros, muchísimas gracias maestro Hermes y muchísimas gracias señor maestro Gersaín. El pitio de un toro criollo pitando en un pagadero con cantos de alcaravanes. Hola, soy Ángel María Rincón Camargo. Hace 60 años practico la medicina tradicional, sanando enfermos, y vivo aquí en Tame. Y si quieren les muestro la primer hierba para curar las enfermedades. Este se llama té. Este se llama descansé. Para la fiebre de los niños, la fiebre actual que le pega a los niños, se hierve y se les da la agüita para calmarle la fiebre y el dolor de cabeza. Y este es el llantén. Con él se cura para hacer 2 o 3 goticas en los ojos para sacar las basuras de los ojos. También se practica para la úlcera, con la zanahoria. Se hace el jugo de la zanahoria y se toma por 3 días el jugo de la zanahoria con llantén, y con eso se cura la úlcera del hígado. Y este es el paico. Se hace el jugo del paico para los niños con un diente de ajo. Y se hace el jugo y se le dan 2 cucharaditas a cada niño por 3 días, 2 cucharaditas en ayunas. Y después de eso se le da otra purga y ahí me bota los parásitos del estómago de los niños. Esta es la balsamina. Se hace la agüita de la balsamina y se le da a la persona por 5 días en ayunas, un pocilladito en ayunas, hervía el agua para curarse del azúcar de la sangre, limpiar la sangre con este bejuquito. Se licua y se cuela y se toma un tinteradito por 5 mañanas en ayunas. Esta es la contragavilana y esta es la verdolaga. Se hierven y se hierve bien hervida y se cuela el agua y toman por la mañana un pocillado en ayunas, por 5 días en ayunas, para curarse de los riñones y también para curarse de la mordedura y culebra. Esta es la caña agria. Se la hierve, se machaca y se hace el jugo, se hierve bien hervida y luego se cuela y se toma el agua para los cálculos de la vesícula. Este es el amargón. Se coge y se licua y se toma un pocilladito en ayunas para sacar la grasa del hígado y descansar del hígado. Este es el té para la buena circulación de la sangre. Se hierve y se toma un tinterado por 9 días en ayunas. Buenos días, soy Consuelo Perosa, portadora de comidas típicas de la región. Este es el proceso del picadillo. Lo que necesitamos es carne gorda para procesar el picadillo. Se arregla la carne, luego se consigue orégano, se tuesta, se muele y se revuelve con la sal. Luego la salamos. Bien saladita.
Después de haberla salado bien, que quede bien saladita, mire. Que le mire la sal por encima, que quede bien, que no se dañe. Luego la procesamos en este platón, le echamos 3 hasta que se componga bien. La dejamos, la sacamos al sol. La dejamos toda esta tarde y mañana la saco al sol para que se escurra bien, quede sequita. Toca llevarle unos 3 días o 4 días de sol para que quede bueno. Después de asoleada la carne 3 días, 3 o los días que sea necesario que quede más sequita, la procesamos, cogemos la carne y la llevamos a la mesa y la picamos. Y luego la echamos en agua, que le salga bien la sal, y luego sí la echamos en agua caliente allá para que esté bien blandita. Lo que esté le echamos los ingredientes, que es la papa, la yuca, la uyama, los plátanos. Antes de picar la carne, montamos el agua que se vaya calentando. Una olla grande para que cuando echemos la carne ya esté caliente el agua. Ahora picamos la carne, así en trocitos, que no quede ni muy grande ni muy pequeño, así que más o menos. Picada la carne, la echamos en agua para sacarle la sal. La damos un ratico, unos 10 minuticos, y la vamos lavando y la vamos sacando hasta que quede un punto de que no esté tan salada. Bueno, ya estuvo la carne desaguada, luego la echamos a la olla que hierva. Mientras que hierve la carne, picamos los ingredientes, que es plátano, yuca y auyama. Esos son los ingredientes del picadillo criollo. Y los aliños le vamos a echar cilantro de monte y unos gajitos de cebolla para que coja más gusto. Ya está la carne blandita. Luego procedemos a echarle los ingredientes. Todo revuelto. Dejamos que hierva y a lo que ya esté de punto de bajarlo le echamos los aliños. Ya está en su punto el picadillo para servirlo. Mírenlo. Y este es el picadillo criollo, llanero. Lo acompañamos con arroz y tajada tostada. Hablar de mitos y leyendas es transportarnos en una noche sin luna, especialmente en noches de mayo, que es el mes de los espantos. Es imaginarnos en un camino, un jinete por alguna razón tiene que recorrer largas horas de camino, sin más luces que los cocuyos, las candelillas que nosotros llamamos, y la luz de pronto de un relámpago que surque el cielo llanero. Han existido tantos espantos en la sabana. Los más populares son la Llorona, la Bola de Fuego y el silbador. En algunas partes se le dice silbón, otros le decimos sin. Hay otro tipo de silbo que se escucha en las noches que se le dice tuy. Es pensar en que durante ese camino se escucha en medio de la oscuridad el canto de una guacaba. Es un mal presagio. A mí me enseñaron prácticamente a todo ese tema a mis padres. En la casa que le llegue a medianoche una chenchena es un mal presagio. Que le llegue un samuro, un chulo, un gallinazo, como quieran llamarlo, también es un mal presagio. Pero vivirlo directamente, yo soy uno de los tantos que puedo decir que los espantos sí existieron y aún existen. Que los espantos, como otras tantas cosas, no son para todo mundo.
que hay muchas personas que se han dedicado a buscarlos, a perseguirlos en las noches. Los llaman, los invocan, nunca van a aparecer porque no son para eso. Exactamente igual al tema de los entierros. Hay mucho tesoro enterrado en el llano que aún permanece, que no lo han detectado ni las compañías petroleras que buscan tantas cosas por ahí, ni los ambiciosos que a través de máquinas van buscando ver dónde hay un entierro. Resulta que los entierros, cuando tienen un conjuro, llamaban los viejos, no es para todo el mundo, es para quien debe de encontrarlo. Oír en un camino un silbador, así sea medianoche, es buen presagio, porque ese es un silbido que lo va a acompañar a uno hasta donde va. Mientras ese silbador lo acompañe, uno anda libre de todo peligro. No sé por qué, pero eso nos acostumbramos. Cuando uno está dormido en las casas y nos llega y nos despierta con sus silbidos, es un amigo o un familiar que se va a morir. Eso lo tenemos ya yo conozco mucho ese tema porque le creo mucho. Definitivamente mis grandes amigos, cuando han muerto, casi todos me avisan. Por un sueño, por algo que esa tarde se me presenta, o por sencillamente cosas que siento. Un ejemplo. El 1 de enero de hace 2 años, un gran amigo mío murió en mi pueblo, y estando yo, murió ese 1 de enero, a las 8 de la noche más o menos, y yo estaba a las 7 en mi fundo, con una luna claritica, acostado en mi campechana, cuando sentí que un perro me pasó por debajo de la campechana. Tengo un perro que siempre está conmigo en todas partes allá en el fondo, que me acompaña a donde vaya. Y cuando yo siento que el perro se me refriega por debajo, volteo a mirar y veo que a distancia de unos 10 metros está el perro echado. No habían más perros, pero yo sentí uno. Me levanté, me fui y le dije a mi esposa, va a morir un amigo. A la media hora me estaban llamando que acababan de morirse un gran amigo en Paz de Ariporo. Ese amigo me avisó. Yo sabía que era un gran amigo. Así sucesivamente pasan las cosas. Nosotros creemos mucho en esas cosas. Algunos no son curiosos y le suceden, pero no les paran bolas a eso. Ir uno por la sabana en esa noche oscura y ver una luz que ilumina toda la sabana, que recorre a grandes velocidades, que se sube a los corozos, a las palmas, a los árboles, y nada se prende, nada se incendia. Que si nosotros, yo la he sentido muy cerca, a unos 20 metros, la he dejado llegar, y causa un rumor, un ruido que no es comparado con motores, ni con ningún tipo de cosa que vaya arrastrándose por el suelo. Es algo totalmente diferente a cualquier otro ruido. Que nosotros tenemos nuestras costumbres de cómo, si nosotros no sufrimos de muchos nervios, pues entonces podemos actuar y alejarlos o evitarlos. El caso en el llano se oyó mucho del hombre tomador de trago, parrandero, que un día cualquiera, una noche cualquiera, se encuentra con un jinete en la sabana y le ofrece un trago. Se tomó ese trago y perdió el control del tiempo y va a aparecer por allá a los 2 o 3 días en medio de la sabana, muchas veces sin ropa, golpeado, chaparreado, con heridas de espinas, de todo en el cuerpo y casi loco. El cuento era que era el mismito diablo que se los llevaba a arreglar cuentas con él y lo soltaba nuevamente. Y tenemos casos todavía de gente que vive, que ha tenido que soportar esa clase de torturas, diría yo. Que existen, claro que existen todavía. La Llorona en los pueblos, en los caños, en los hatos viejos, siempre se escuchó la Llorona. Que no sabemos qué es, nadie va a saber qué es. Algunos dicen que, bueno, que fue un alma en pena, que, bueno,
otro que murió un niño sin bautizar, otros que, bueno, igual pasa cuando hablamos de la bola de fuego, que dicen que no, que son gases de la tierra que de pronto salen a la superficie y se convierten en luces, pero si yo le he oído cerquita y he oído el ruido, entonces yo no creo que una luz cause un ruido así nomás. Que nosotros dentro de nuestro costumbrismo utilizamos cosas interesantes para algunos, me atrevo a decir, cómo se controlan, por ejemplo, las grandes tempestades. Yo utilizo las cosas más sencillas que me enseñaron mis padres. Nosotros, para mí, sagradamente, el día Viernes Santo, lo utilizo única y exclusivamente para hacer mis cosas. Yo tengo mucha fe. Y ese Viernes Santo no estoy para nadie, únicamente para ayudarle a mi esposa a preparar los 7 potajes que llevará el almuerzo el Viernes Santo, que deben de llevar los Viernes Santos el almuerzo todos para mí, en mi fondo siempre serán los 7 potajes. ¿De qué se trata? 7 platos diferentes que significan las 7 palabras, en honor a esas 7 palabras. Pero las uso en hacer cosas diferentes. Por ejemplo, labro 3 clavos de laurel, los cargo conmigo a donde quiera que voy, los regalo a muchas personas, hago muchos juegos de eso y le entrego a varias personas. Cuando se vienen las grandes tempestades, saco mis 3 clavos y los tiro al patio. Automáticamente la tempestad comienza a bajar y desaparece. Son creencias que se han convertido en grandes leyendas porque los llevamos de generación en generación. Hay tantas, pero tantas creencias, que yo diría, ¿de dónde se inventó la gente tantas cosas? Pero que funcionan. Alguien que quedó parapléjico siendo muy niña, esa persona, que creo que murió con muchos años, que creo que por la mente de esa persona jamás pasó un mal pensamiento, me enseñó cosas grandiosas con las cuales se atreven a decir que yo hago milagros con eso. Todo hecho el Viernes Santo. El Viernes Santo se cortan las ramas de laurel, se echan a quemar en las tempestades, desaparece y eso le tenemos fe. Si yo no tengo los clavos, y lo digo para que esto sirva de transmisión de saberes, salgo al patio, cojo 2 peinillas usadas y las tiro en cruz en el patio, por el lado que viene la tempestad. No sé si es casualmente que yo las tiro cuando ya va a pasar la tempestad, pero la tempestad se calma. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que no tendríamos tiempo en toda una noche de comentarlas. De que los televidentes y las personas que vean esto, que el Ministerio de Cultura, con todo el interés que tiene por apoyarnos en el rescate del patrimonio inmaterial de los pueblos, creo que se va a interesar más cada vez que vamos contando estas cosas, que no son sino la vida misma de nosotros los llaneros, que ha permanecido en el tiempo en medio de nuestras sabanas, que eso nos alimenta el pensamiento, que eso nos permite componer canciones, que eso nos permite decir una cantidad de embustes, porque a veces nosotros nos inventamos un poco de cuentos, sátiras entre compañeros, para divertirnos nosotros mismos. Tanto que decimos, que a mi amigo no sé qué le salió la bola de fuego y se lo cargó, la llorona se lo cargó porque estaba por ahí de Jembrero en no sé dónde. Y de ahí donde nacen las coplas. De ahí nacen las coplas, los cachos, todo lo que tenga que ver con la oralidad de nosotros los llaneros.
pero basado en algo real, porque de esa parte real de la que sentimos y vivimos, se presta para crear cosas imaginarias. Por eso es que el compositor, poeta y coplero tiene de tantas cosas que hablar en un momento dado, porque el que es llanero y conoce de toda esa oralidad está siempre disponible para estarlo divulgando, porque es la vida misma de nosotros los llaneros. Bueno, mi agradecimiento a FUNRED por tenerme en cuenta de venir a enseñar lo que es la cocina tradicional, mis enseñanzas que tengo de antigüedades. Gracias a Julio González y a todos mis compañeros que vinieron a escucharme mi idea. Y agradecimiento al Ministerio de la Cultura y a Curcuma por tenernos en cuenta. Al Ministerio, mil gracias a todas las personas que hacen posible que estos proyectos se les dé a las comunidades que de verdad quieren trabajar en pro de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. A usted por idearse ese proyecto, por llevarlo a un término muy aceptado. Gracias por invitarnos a ser parte de esto. Recordarle una vez más al Ministerio que estas cosas son las que se merecen tener todos los territorios de este país para la conservación del patrimonio cultural. Bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de transmitir estos saberes, agradecerle al Ministerio, a Curcuma, a todos los que estuvieron en este apoyo. Bendiciones, Dios me los bendiga, fortaleciendo lo nuestro. Bueno, agradeciéndole mucho, recordarles también que FUNRED, Fundación Renovando Bienestar, estuvo al frente de este proyecto en alianza con la Corporación Cultural Curcuma, que somos una entidad que amamos y existimos por el desarrollo y el rescate de nuestras costumbres. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Y el soguero la tierra de estoconar Hasta que la lleve y el chumbo al puesto. cachicamero. Para Para los caballos machiros tengo un bejuco rastrero para quitarle la maña de tumbar los majaderos. Pregúntele a Álvaro Brito y a don Socorro Marrero, al viejo Plinio Martínez, también Benicio Romero.